Que el Santo de Israel ilumine tu vida en este tiempo. Su gloria resplandezca sobre ti y sobre tu casa. Que Él provea lo necesario para el sustento y el sostenimiento del hogar. Que Él sea tu protector, tu amparo y también tu fortaleza. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis hermanos, todo el capítulo 14 tiene que ver con las lenguas, ¿no? Las lenguas espirituales. Y ya les había explicado o referenciado que el don de lenguas no consiste solamente en hablar lenguas angélicas o angelicales. También Dios me puede permitir hablar en un idioma, al darme don de lenguas, Dios me puede permitir hablar en un idioma moderno, aunque yo no lo entienda. Pero ¿cuál es el propósito de las lenguas? El propósito, el fin de las lenguas es edificar mi vida. Sí, también edificar las vidas de los demás. Pero este edificar las vidas de los demás debe acompañar este don de lenguas con la interpretación de las mismas. Y es allí hacia donde apunta Pablo. Hay que hacerlo todo con entendimiento. No hay que actuar como torpes. ¿Sabe? He visto el don de lenguas operando en muchas personas. Y ya le he hablado de cómo el enemigo también ha usado a hermanos en la iglesia para que hablen lenguas. Pero he visto cualquier cantidad de expresiones de lenguas en la iglesia, pero poca interpretación. Y esto me sorprende a mí porque esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Todos estaban hablando en lenguas, su mayoría estaban hablando en lenguas. Y literalmente esto era cual más hablara en lengua dentro de la congregación. ¿Cuál era la intención? Era como una competencia. La intención era mostrar quién era más espiritual que quién hablaba más lengua que los demás. Y Pablo les está hablando directamente: no sean estúpidos, no sean tontos, no actúen como autómatas, como alguien que no tiene sentido de las cosas, como alguien que no comprende, que no entiende, que no dimensiona. Esa es la propuesta de Pablo, el llamado de atención de Pablo a la iglesia. No se trata simplemente de hablar en lenguas. Si las hablas en la iglesia, tienes que clamar para que Dios te dé el don de interpretarlas. ¿Sabe cuál es el problema con aquellos que hablan lenguas hoy? ¿Por qué no tienen el don de interpretar las lenguas? Porque Dios no se los concede. Porque sin entender las lenguas se vanaglorían,
Sin entender las lenguas, pretenden ser más espirituales que los demás. ¿Cómo será cuando las comprendan? ¿Cómo será cuando Dios les dé la interpretación, el don de interpretar esas lenguas? Aún el pastor va a ser inferior a ellos, ¿eh? Qué tremendo esto. Este don de lenguas estaba siendo una piedra de tropiezo para el mismo crecimiento de la iglesia. Y Pablo dice, debe ser lo contrario. Debe ser lo contrario. No puede ser motivo de orgullo o pretender ser más espiritual que los demás porque yo hablo muchas más lenguas que los demás o porque yo hablo más en lengua que los demás. Por eso Pablo puntualiza. Si vamos a mirar quiénes hablan en lenguas, pues yo hablo más que todos ustedes y no me las doy. Yo le recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, donde Jesús habla sobre la oración. Jesús abiertamente dice que esa oración personal, individual, sea en tu idioma o en lengua angélica o angelical, debes hacerla en tu aposento. Óyalo bien. Mateo 6:6 dice, mas tú, ya habíamos leído esto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. He visto también esto en las lenguas. Repiten una y otra vez lo mismo. Óigalo bien. Da la sensación de que puede ser una lengua aprendida o de que está imitando a alguien y no que es una lengua del Espíritu Santo. Hay que discernir continuamente, permanentemente los espíritus. Entonces Pablo abiertamente dice que hay que orar, conectando mi espíritu con el Espíritu de Dios. Da la sensación de que Pablo estaba viendo que esa iglesia no se estaba conectando. Que su hablar en lenguas, en lugar de conectarlos con el Espíritu, los desconectaba. Que esta iglesia, cuando estaba congregada, no se estaba conectando con el Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice abiertamente, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Hay que hacer uso de la razón. Pastores, que la fe y la razón no se concilian, son irreconciliables. Mentiras. Mentiras. Cuando contemplas la naturaleza, cuando contemplas todo lo que hay en tu alrededor y miras su belleza, esa es la razón. Le calificas y miras cuán espléndido, cuán maravilloso, cuán hermoso es lo que contemplas, lo que te rodea. Eso es la razón. Pero luego dices, gracias Dios por esta belleza que me rodea. Esa es la fe. ¿Son irreconciliables? No. Todo lo contrario. La fe sustenta la razón y la razón viene a ser un soporte de la fe. Yo no sé si comprendiste, pero aquí hay una palabra donde Pablo está diciendo abiertamente que hay que desarrollar fe, hay que ser espirituales, hay que orar con entendimiento, hay que orar con el Espíritu, pero también con la razón, con sentido común. Sí, así de sencillo. Óyelo bien.
Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No podemos decir palabras por decir palabra. Lo primero que se nos viene a la mente o al corazón, no podemos decirlo simplemente porque se me vino al corazón y decir, Dios me habló, y empezar a pretender que somos más espirituales que los demás. Eso no tiene sentido y eso descalifica todo don que esté operando en ti. Entonces Pablo dice abiertamente, es que el don de lenguas, o cuando uso el don de lenguas en la iglesia, ya no se trata de mí. Se trata de todos. Y es para edificar a la iglesia. ¿Sabe? Algunos de los que escuchan este audio no han recibido, no tienen el don de lenguas. Les aseguro que pronto lo tendrán. Conforme el Espíritu Santo me guíe, les será impuesta mano para que reciban el don de lenguas. Pero qué maravilloso que usted escuche este mensaje hoy, porque escuchándolo sabrá cómo usar este don. Sabrá que si lo usa en la iglesia, si el Espíritu Santo le toma en lenguas en la iglesia, si el Espíritu Santo le permite hablar en lenguas en la iglesia, es porque el Espíritu Santo quiere comunicar algo a la iglesia. Es decir, usted debe pedir el don de interpretar las lenguas. Pero si le toma en su casa, edifique su vida, porque esa lengua es para edificación de su propia vida. Pablo dice, cuando oramos en lenguas, sin interpretación, los demás quedan como chinos, como japoneses, quedan como árabes. Sí, quedan como en Tailandia. Sabemos que existe, pero no le conocemos. Nunca hemos ido allá. Así que Pablo dice, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el que está escuchando esa lengua no es edificado. A él de nada le sirve, él no entiende eso. Él no comprende eso. Por eso es importante usar la inteligencia, el entendimiento, usar la razón desde la perspectiva de la fe. Bueno, Pablo se coloca a sí mismo como ejemplo. Hablo más lengua que todos ustedes. Y a mí no me han visto en ese show. Sí, al parecer Pablo no tenía el don de interpretar lenguas. Tal vez lo tendría alguno de sus eh, compañeros de trabajo, de alguno de sus muchachos. Tal vez el don de interpretar la lengua la tendría Timoteo, tal vez Juan Marcos, o tal vez Lucas, que andaban con él para arriba y para abajo. Pero parece ser que Pablo no tenía el don de interpretar la lengua, mas tenía diversidad de lenguas como don. Y dice Pablo, yo prefiero hablar, como para que usted lo entienda, yo prefiero hablar en español, que todo el mundo me entiende 5 palabras en español, que poderme hablar ruso en un lugar donde nadie va a comprender esta lengua extranjera, este idioma extraño. He allí el sentido común. Óigalo bien. Entonces Pablo invita a la iglesia a ser maduros, aún en el uso de las lenguas espirituales. Aún en el uso de los dones espirituales hay que ser maduros. No actúen como chiquillos que tienen la necesidad de mostrar el nuevo juguete que tienen la urgente necesidad de pavonearse para que los demás niños vean que ese sí tiene mejor juguete. Óigalo bien, actúa con madurez, actúa como adulto.
Pablo dice malicia. Yo digo astucia. Actúa con astucia. Cuando hables en lengua en la iglesia, es porque tienes el don de interpretarlas. Pero si no tienes este don, entonces te invito a que esas lenguas las reserves para el lugar de tu habitación, para tu intimidad con el Señor, el lugar de tu intimidad con el Espíritu Santo. Allí puedes hablar en lenguas y serás edificado. Pero si hablas en la iglesia sin tener el don de interpretar, es un acto de inmadurez, porque nadie es edificado con esa lengua. ¿Sabe? Pablo es contundente con esta palabra. En el versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Te voy a decir algo. El orar en lenguas no te hace salvo. Porque aún recibiendo el don del Espíritu, orando en lenguas, si no te arrepientes, si no te dejas edificar por la palabra y por el Espíritu, óyelo bien, entonces en lugar de estar en camino de salvación, aunque hable en lengua, esto suena contradictorio, estás en camino de perdición. Tienes el don, como lo tuvo Sansón. No estoy diciendo que Sansón haya tenido don de lengua. Sansón tenía el don del Espíritu. Tenía una fuerza descomunal. Sí, recuperó su fuerza al final de sus días. Pero esta misma fuerza lo llevó a la destrucción. Que el don del Espíritu Santo, en lugar de llenarte de orgullo, de prepotencia y de vanidad, te sirvan para edificar tu vida, de tal manera que seas transformado, transformada en una nueva criatura y estés en el camino correcto, en la perspectiva de la salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.